¿Sabías que la Virgen María tiene muchísimos nombres alrededor del mundo? Sí. Hoy vamos a hacer un viaje fascinante para descubrir por qué la Madre de Jesús es conocida de tantas maneras diferentes. Quédate conmigo porque te sorprenderá la riqueza de esta devoción universal. Estos diferentes nombres se llaman advocaciones. Pero, ojo, es importante entender que no se trata de distintas Marías. Es siempre la misma Virgen, la Madre de Jesús. Pero cada nombre refleja una historia única, un lugar especial donde se apareció, un milagro que realizó o una forma particular en que la gente siente su protección. Es como si cada pueblo, cada cultura, le diera un apodo cariñoso que resalta una cualidad suya. Comencemos nuestro viaje en Europa. En Francia, miles de peregrinos visitan a Nuestra Señora de Lourdes, buscando sanación en sus aguas milagrosas. En Portugal, Nuestra Señora de Fátima nos dejó importantes mensajes de paz. Si vamos a España, nos encontramos con la imponente Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, la primera aparición mariana de la historia. Y en Polonia, la Virgen de Częstochowa, conocida como la Virgen Negra, es un símbolo de resistencia y fe para toda la nación. Increíble la devoción que inspira en todo el continente. Ahora, crucemos el Atlántico y lleguemos a América Latina, donde el amor por María es desbordante. En México, la Virgen de Guadalupe, la Morenita del Tepeyac, es la patrona de toda América. Su imagen es un símbolo de identidad y fe para millones. En Brasil, la gente celebra con inmensa alegría a Nuestra Señora de Aparecida, encontrada por unos pescadores en un río. En Argentina, la Virgen de Luján acompaña la historia del país. En Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre es la Cachita, la madre de todos los cubanos. Y en Colombia, la Virgen de Chiquinquirá renueva su imagen milagrosamente como signo de esperanza. Pero la lista no termina ahí. En el Caribe y Centroamérica también encontramos devociones preciosas. En República Dominicana, veneran a la Virgen de la Altagracia como protectora de su pueblo. Y en Venezuela, a la Virgen de Coromoto, que se le apareció a un jefe indígena. Incluso en continentes como África y Asia, María está presente. En Ruanda, la Virgen de Quibejo trajo mensajes de reconciliación y paz. Y en Asia tenemos a la Virgen de Labang en Vietnam, consuelo de los perseguidos, a la Virgen de Velankani en la India y a la Virgen de Akita en Japón, con sus profundos mensajes para el mundo. Como ves, cada país, cada cultura, siente a María como una madre cercana, que entiende sus alegrías y sus penas. Por eso le han dado tantos nombres hermosos y significativos. Pero recuerda siempre lo más importante. No importa si la llamamos Guadalupe, Lourdes, Fátima, Aparecida o Quibejo. Es siempre la misma y única Virgen María, la Madre de Jesús y nuestra Madre del Cielo, que nos cuida a todos por igual. Dios te salve María, Madre de todos los pueblos. Si te ha gustado este viaje espiritual, no olvides darle a me gusta, compartirlo con tus amigos y familiares y suscribirte al canal para no perderte más contenido como este. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.